Habían pasado 5 años desde mi divorcio y ahora tenía 43 años, pasando cada uno de esos años durmiendo sola, hasta aquella noche de martes que jamás olvidaré. Esa noche, al acostarme, el cansancio envolviéndome se sentía como una pesada manta. El silencio llenaba cada rincón de la casa como siempre, pero esta vez ese silencio pacífico no duró mucho. Escuché un golpe en la puerta, suave, vacilante. Abrí los ojos y me incorporé en la oscuridad de la habitación. Algo no se sentía bien. Mateo, llamé. Mamá, vino la voz de mi hijo, un susurro en la oscuridad. La puerta se abrió con un chirrido y Mateo entró. Se veía tímido en su pijama, pero ya no era el pijama de un niño, pertenecía a un joven de 22 años. La expresión en su rostro encendió un instinto protector en mí, pero al mismo tiempo me sentí incómoda. No puedo dormir, dijo finalmente, mirando al suelo. Ven aquí, dije, palmeando el espacio vacío a mi lado en la cama. Dudó un momento, luego se acercó y se deslizó bajo la manta. La cama crujió ligeramente con su peso. Ahora estábamos acostados uno al lado del otro, con solo unos centímetros entre nosotros. El calor de Mateo era inmediatamente perceptible. Traté de no mirarlo, pero por el rabillo del ojo era imposible no ver que ya no era un niño. Se había convertido en un joven. Sus rasgos se habían afilado, sus hombros se habían ensanchado, y esa constatación me avergonzó y confundió al mismo tiempo. Mamá, murmuró, su rostro girado hacia mí. Solo, no sé, a veces me siento tan solo en esta casa. Su voz era tan frágil que no pude responder. En vez de eso, extendí la mano y la puse sobre su hombro. En ese momento, sin dudar, se giró hacia mí y me abrazó con fuerza. La intensidad de su abrazo me sorprendió. Sus brazos me rodearon por completo, su rostro cerca de mi cuello. Podía sentir su latido, su respiración era cálida y constante. Pero lo más sorprendente era cómo me encontraba respondiendo de igual manera. Mientras lo abrazaba de vuelta, un extraño aleteo se agitó en mi pecho. El rostro de Mateo se movió ligeramente más cerca de mi cuello, su aliento rozando mi piel. A veces es demasiado, dijo en voz baja. Estoy aquí, susurré. Siempre estoy aquí. Pero por dentro no estaba tranquila. Mi corazón latía con fuerza y no entendía por qué este calor se sentía tan abrumador. Había inocencia en la acción de Mateo, claro, pero su abrazo era más fuerte de lo que esperaba, su cercanía más íntima de lo que había anticipado. Gracias, mamá, murmuró con los ojos cerrados y, finalmente, su respiración se hizo más lenta. Se había dormido. Pero yo no podía. Mientras yacía allí, perfectamente quieta, una pregunta seguía dando vueltas en mi mente: ¿qué diablos acaba de pasar esta noche? Había algo demasiado íntimo en la forma en que Mateo me abrazó. Y aún más inquietante era el hecho de que no podía ignorarlo. Cuando llegó la mañana, Mateo todavía dormía a mi lado. Los primeros rayos de sol iluminaban su rostro. Mis ojos se detuvieron en él. Todavía se veía inocente, pero por dentro me sentía completamente enredada. Apoyé la cabeza de nuevo en la almohada y respiré hondo. Necesitaba tiempo para averiguar de qué se trataba la noche anterior. Pero una cosa era segura, esta no era una noche más. La mañana llegó. La luz del sol se filtró lentamente en mi habitación, despertándome. En ese momento, me di cuenta de que todavía llevaba el peso de las emociones que se habían arremolinado dentro de mí toda la noche. Mateo seguía allí, profundamente dormido. Salí de la cama con cuidado y me dirigí a la cocina. Necesitaba tiempo para mí misma y quería preparar algo sin despertarlo. Mateo siempre se despertaba tarde por las mañanas, pero hoy sabía que tenía que hacer algo para calmar la inquietud que se estaba gestando dentro de mí. Mientras luchaba con mis pensamientos sobre la noche anterior, comencé a reunir los ingredientes para los panqueques. Unos minutos después, Mateo comenzó a moverse. Lo vi asomándose por detrás de la puerta, con los ojos todavía entrecerrados. Buenos días, dijo. Pero había algo extraño en su tono. Sonaba a la vez cansado y cauteloso. Buenos días, cariño, respondí, mirándolo. Él estaba haciendo todo lo posible por actuar con normalidad. Mientras volteaba los panqueques, podía sentir la mirada de Mateo sobre mí. Había algo diferente en la forma en que me miraba. Su comportamiento no era tan indiferente como solía serlo. Era como si estuviera observando cada uno de mis movimientos, prestando atención a cada pequeña cosa que hacía.
Me moví lentamente, el calor de la cocina envolviéndome, pero también la creciente inquietud en mi interior. Los ojos de Mateo, al igual que la noche anterior, estaban de nuevo sobre mí esta mañana. Pero esta vez había una extraña intensidad en ellos. Lo noté. Sus ojos no solo estaban puestos en mí, sino que me estaban escaneando, trazando la forma de mi cuerpo, y podía sentirlo. Durante unos segundos, traté de ignorar su mirada, pero sabía que había notado mi inquietud. En el fondo, sentí que mi corazón comenzaba a latir con fuerza, pero me esforcé por mantener la calma, por actuar como si todo fuera perfectamente normal. El comportamiento de Mateo también había cambiado. Normalmente, era más relajado, tranquilo y alegre conmigo. Pero esta mañana había una distancia. Había trazado una línea, pero era como si estuviera buscando el coraje para cruzarla de puntillas. Sus ojos, captando la luz de la mañana, me miraban como si quisieran decir algo, pero no podía entender muy bien qué. Puse los panqueques en un plato y se lo entregué. Que aproveche, dije, un poco sombría. Cuando Mateo tomó el plato, sus manos lo agarraron brevemente y sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante fugaz, de nuevo sentí que estaba tratando de ver algo más profundo en mí. Noté el reflejo nervioso en mis propios ojos, pero Mateo no dijo una palabra. Se limitó a sentarse a la mesa. Durante todo el desayuno, no me miró directamente a los ojos ni una sola vez. Pero cada vez que yo me movía, su mirada cambiaba, bajando del techo y volviendo a posarse en mí con esa misma intensidad diferente. Era como si fuera hiperconsciente de cada pequeña cosa que yo hacía. Esto no era algo que hubiéramos experimentado antes. La confusión en mi interior crecía. Algo en mi interior susurraba, tienes que resolver esto ahora. Pero todavía no entendía del todo qué era. Era la forma en que las miradas y el comportamiento de Mateo creaban esta profunda confusión emocional en mí. Y ahora, en la cocina, rodeada del cálido olor a panqueques, esa extraña tensión persistía. Algo se agitaba dentro de mí, pero me resistía a ello. Era plenamente consciente de los ojos de Mateo sobre mí. Pero lo único que quería era hacer mi trabajo como madre. Esta mañana se suponía que solo iba a hacer el desayuno. Pero la calidez y la inquietud que me recorrían mientras la luz del sol se filtraba se sentían como algo totalmente diferente. Ya era bastante extraño, pero también se sentía como una especie de eco. Solo que esta vez era diferente. Sus ojos, su comportamiento, la forma en que se acercaba a mí, todo tenía un significado. Mateo dio otro paso adelante, se acercó más y, con la única luz que quedaba en la habitación, la luz de la luna, pude ver su rostro un poco más claro. Sus ojos estaban más decididos de lo que los había visto jamás. En el fondo, algo me gritaba, no lo detengas. Pero en ese momento, Mateo se inclinó repentinamente y, bueno, ya saben. Mi cabeza daba vueltas y mi cuerpo estaba empapado en sudor. No podía controlar los sentimientos en mi interior. ¿Mi hijo acercándose de esta manera? ¡Qué aterrador! ¡Qué complicado era! Pero, por otro lado, no podía negar la atención, el enfoque que me estaba dando. Pero esto no estaba bien. Tenía que seguir siendo madre para siempre, ¿verdad? La intensa mirada en los ojos de mi hijo, una mirada que nunca había visto antes, me sacudió profundamente. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que... Pero sabía que tenía que recomponerme. Mateo dio un paso atrás. Permaneció en silencio, sin decir una palabra. Pero el silencio se hizo más profundo en la oscuridad. Luego, Mateo se acercó y, bueno, ya saben. Mateo no estaba a mi lado. Yo estaba sola en la habitación. Respiré hondo, tratando de serenarme. Salí de casa sin decir una palabra. Había un cansancio en mis ojos, un vacío en mi pecho. Mis pasos se sentían pesados, como si estuviera perdida. Mientras luchaba conmigo misma, lo único que sabía con certeza era que necesitaba entender lo que había sucedido. Me cuestionaba lo que sentía, pero todo, con cada segundo que pasaba, parecía más y más complicado. Esa noche, pasara lo que pasara, había pasado. Por la mañana, todo se sentía como un sueño tan enredado. Me dolían los ojos, mi corazón latía con fuerza, pero salí de casa sin decir una palabra. Intenté encubrir lo que había pasado entre Mateo y yo. Mientras luchaba por entender, decidí reprimir todas mis emociones, borrarlo todo. Pero algo en mi interior se estaba rompiendo.
Me cuestionaba por qué me sentía tan confundida. Sentía como si estuviera perdida en este caos. Mi hijo ya no era solo un niño. Pero lo seguía viendo como un niño. ¿Me estaba engañando? ¿Qué debía hacer? Todas estas preguntas seguían dando vueltas en mi mente, pero permanecían sin respuesta.